Muy buenas tardes a todos, feliz sábado. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, sí, que ya por ahí estuvimos comenzando, ¿no? Eh, en días anteriores o en semanas anteriores. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que se titula Caín y su legado. Nuestra cita se encuentra en Génesis 4:7. Le voy a dar lectura nuevamente. Dice, si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Bueno, vamos a profundizar un poquito en esta historia de estos personajes, de los primeros pobladores de nuestro mundo. Bueno, vamos a darle lectura, vamos a tener por ahí a la mano estos capítulos 4 y 5 de Génesis. Vamos a darle lectura aquí al versículo 1 del capítulo 4, ¿ok? Capítulo 4, versículo 1. Aquí tenemos el texto. Dice, desde de la versión internacional, dice que Adán, dice, conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a un hijo. Y dice que ella dijo lo siguiente cuando nació el bebé. Dijo, he dado a luz a un hijo varón, el Señor. ¿Por qué dijo esta frase Eva? He dado a luz a un hijo varón, el Señor. Bueno, Adán y Eva habían recibido una promesa de parte de Dios, de que el error que ellos habían cometido un día iba a quedar, o esa deuda que ellos habían adquirido iba a quedar saldada un día, gracias a la intervención de Jesús, ¿sí? Porque él iba a pagar por los pecados de ellos y de toda la humanidad, ¿no? Y cuando nace este niño, el primer bebé del mundo, Eva, muy emocionada, siente o cree que este niño es el Salvador del mundo, y dijo lo siguiente, he dado a luz un hijo varón, el Señor, o sea, al Mesías, al Salvador. Y bueno, esta pareja estaba pues muy emocionada, ¿no? Estaban esperanzados, creían que esa promesa se estaba cumpliendo ante sus ojos, pero bueno, sabemos que no fue así. Y este niño fue llamado Caín, ¿ok? Que ahorita vamos a ver qué significa. Vamos a, a continuar aquí con los siguientes versículos. Vamos a cambiar aquí. Ok. Bueno, pues aquí en Génesis 4:2 vamos a darle lectura a este versículo que dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Los significados de el nombre que pusieron especialmente para Caín y Abel, pues tenían una gran importancia. Podemos ver que Caín significaba adquisición o posesión, o sea, algo muy valioso, y sus padres estaban muy entusiasmados al tener a Caín, porque como bien lo mencionó Isaí, pues ellos pensaban que era la promesa de Dios para borrar ahora sí que todo lo que había pasado con ellos y que era el Mesías. Y después ellos tienen a un segundo hijo llamado que significa soplo o aliento o transitoriedad, que si nosotros vemos, pues tiene menos impacto y menos impacto sí que el nombre de Caín mismo. ¿Y esto porque bueno, la Biblia también nos da más una idea mayor de que Eva estaba más entusiasmada con el nacimiento de Caín que con el nacimiento de Abel, por esto que nos comentaba Isaí, ¿no? Entonces aquí desde un inicio podemos ver cómo hay una diferencia
que los mismos padres hacen entre sus hijos, no porque no los amen igual, sino porque creían diferentes cosas de cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué sucede más adelante? Bueno, nos menciona por aquí, vamos a seguir leyendo los versículos del 3 al 5 acerca de estos dos personajes, los dos hijos de Adán. Vamos a leer versículos del 3 al 5. Dice, y andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, o del fruto de la tierra, perdón, una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo las primicias, perdón, de sus ovejas con su gordura. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Bueno, vamos a ver qué nos comenta por aquí. Esto viene por aquí en el libro Patriarcas y Profetas. Eh, bueno, estos dos jóvenes habían sido criados con los mismos valores, ¿sí? Eh, Sin embargo, eran muy diferentes uno del otro, nosotros conocemos, ¿no? Y vimos ahorita, acabamos de comentar cómo fue que Adán y Eva hicieron una diferencia entre ellos, ¿sí? Porque creían que su primer hijo era el Salvador, ¿sí? Y siempre ellos tenían como eh, cierta predilección por este niño, ¿sí? Por el primero de sus hijos. Y obviamente eso, y los que son padres lo saben, ¿no? Eso siempre va a marcar la vida de los hijos. Y esa diferencia de carácter que había entre ellos, muy probablemente tenía que ver con eso, ¿sí? Eh, de tal manera que, miren, cuando se les requirió, dice aquí, que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, ¿sí? Que manifestaran, dice, reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido, ¿por medio de qué? ¿Se acuerdan? De los primogénitos del rebaño, o sea, se tenía que sacrificar un cordero. Esa era la orden de Dios desde un principio. Y bueno, dice aquí que tenía que ser, dice, la presentación solemne de ellos, o sea, de este animalito, con su sangre como holocausto. O sea, tenían que ser sacrificados los corderos como una ofrenda a Dios. Y bueno, hay quienes piensan, ¿no? Que nuestro Dios es un Dios que le gustaba la sangre, un Dios sanguinario, un Dios que le gustaban los sacrificios. Pero aquí nos explica por qué Dios pedía esto. Hay muchos textos, ustedes los estudiaron por ahí en la semana, donde Dios demuestra y expresa que a él no le agradaba la muerte de los animales, ni su sangre, o sea, eso no estaba en el plan original, ¿sí? No era algo que le agradara a Dios el ver cómo asesinaban a un animalito. Sin embargo, dice aquí que esos sacrificios, dice, los inducirían a recordar siempre su pecado. No era porque Dios necesitara de sangre, ¿sí? Para saciar su ira, ¿no? O para, sí, para arrepentirse, ¿no? De destruirlos, sino, o como se decía de otros dioses, ¿no? De la antigüedad, sino que esto dice tenía que ver con el ser humano, ¿sí? Con la mente del ser humano. Dice que al hacer esto, ellos serían inducidos a recordar siempre su estado de pecaminosidad y aparte a recordar la promesa del Redentor venidero, ¿sí? Dice que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor del hombre. Por eso Dios les pedía
esta ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenía que haber o existir la muerte para que hubiera perdón de pecados o derramamiento de sangre, menciona por ahí un texto. Sin embargo, dice los versículos que leímos que estos dos jóvenes presentan a Dios una ofrenda diferente, ¿sí? Cuando empiezan a colocar ahí su altar, pues todo se veía normal, igual el uno del otro, ¿no? Pero lo que hizo la pequeña gran diferencia fue lo que ofrecieron como sacrificio. Dice el relato que Caín trajo a Dios de las primicias de la tierra, porque él era un agricultor, él se dedicaba a eso. Abel era pastor de ovejas y él, bueno, fiel al mandato de Dios, trajo su cordero, pero Caín razonó de otra manera, ¿sí? ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, eh, saben que nosotros también normalmente, bueno, cuando leemos esta historia, podemos pensar que, bueno, Caín fue muy, pues muy insensato al hacer lo que hizo, ¿sí? Si él sabía que Dios pedía tal cosa, porque trajo algo diferente? Bueno, nosotros, ahorita les mencionaba, normalmente también hacemos eso, pero en otras áreas de la vida. Eh, pero, o sea, es lo mismo finalmente. En las cosas de Dios, en las cosas espirituales, aunque no tengan que ver a lo mejor con una ofrenda de este tipo, eh, normalmente nosotros le damos a Dios, le ofrecemos a Dios lo que nosotros creemos que le agrada a Él, lo que yo pienso que a Él le agrada, ¿sí? Y esa es la forma en la que normalmente intentamos adorarle. Pocas veces vamos a preguntarle a Dios o vamos a la Biblia como fuente de, pues, de inspiración divina para saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Normalmente yo le doy a Dios lo que yo creo o como siento que es o como alguien me dijo que así era y nos podemos meter en un problema semejante al de Caín. ¿Sí? Dice el relato que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no así con la de Caín. Y esto nos puede suceder también a nosotros. Podemos nosotros pensar que estamos agradando a Dios porque hago ciertas cosas, ¿sí? Que yo siento que le agradan, eh, pero puedo estar, eh, o puedo no tener la aprobación de Dios, o sea, puedo ir a lo mejor a la iglesia, o sea, entre estos dos jóvenes parecía que su adoración era muy sincera y muy parecida, ¿sí? Lo único que lo diferenció fue la ofrenda que llevaron, ¿sí? Y podríamos pensar que Dios fue muy estricto también al rechazar a uno y aceptar al otro, pero esto no tenía que ver con preferencia, o sea, Caín no fue víctima del desagrado de Dios así ¿cómo podríamos decir? Arbitrariedad de Dios, ¿sí? Que dijo, bueno, pues voy a escoger este, ¿sí? Eh, y esto les digo, no, tenemos que trasladarlo a nuestra vida, a nuestra experiencia cristiana. Eh, Puedo yo pensar que Dios se agrada de mí cuando puede ser lo contrario. O sea, puedo ir a la iglesia, puedo dar mis ofrendas, puedo estudiar la Biblia, puedo orar, lo que sea, pero Dios a lo mejor no se agrada de mí por algo, ¿sí? Porque Él conoce mi corazón y las intenciones de mi corazón. Así que bueno, esto sucedió con estos dos jóvenes, nosotros conocemos esta historia y tenemos que sacar provecho de esto, ¿no? Alguna enseñanza para nosotros y tenemos que identificarnos precisamente con, con esta historia, con lo que sucedió y aplicarlo a nuestra vida. Bueno, y continuando con esta historia, encontramos el versículo número 6 del capítulo 4, que dice, entonces Jehová dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, nosotros sabemos cuál fue la reacción de Caín. Él se sintió con cierto resentimiento y enojo hacia Dios, porque pues sintió que lo que estaba haciendo Dios era injusto, ¿sí? Y también sintió mucho coraje y mucho odio hacia su hermano. Él tenía ira, una ira que no pudo ocultar, porque aquí el versículo 5 nos dice que pues decayó su semblante, ¿no? Y Caín se ensañó en gran manera. Podemos imaginar cómo se sentía él. Y nosotros, al profundizar en esta historia, podemos comprender, a veces podríamos estar en el lugar de Caín y en otras veces en el lugar de Abel, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que cometemos errores, cosas que no agradan a Dios y que si no estamos conscientes de eso, si no nos arrepentimos, pues entonces comenzamos a pensar que Dios es injusto, que Dios no actúa de una manera justa. Pero quien conoce a Dios verdaderamente y quien tiene el Espíritu de Dios y entiende su voluntad, no se cuestiona eso. Y entonces vemos también cómo Dios busca a Caín y cómo así como Adán pecó también, Dios buscó a Adán y lo buscó para preguntarle qué había sucedido, por qué se escondía. Así también Dios, él conocía cómo lo que estaba pasando en la cabeza, en la mente de Caín, ¿verdad? Y entonces se acerca también a él y le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ves enojado? ¿Por qué te ves con ira? Y lo mismo que comentamos el sábado pasado, no es que Dios necesitara esa información, porque Dios conocía lo que estaba pasando en la mente de Caín, pero él quería que reconociera, quería que se arrepintiera, ¿sí? No vemos a un Dios que inmediatamente comienza a castigar, vemos a un Dios que se acerca a quien es el pecador o a nosotros como pecadores, siempre Dios se nos acerca de alguna forma u otra para que podamos entender lo que hicimos y aceptar que nos equivocamos, porque Él es un Dios de amor y de misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Sin embargo, no pasó, no sucedió esto con Caín. Él seguía pues sintiendo mucha ira. Y entonces Dios pues sabía cómo estaba y le dice, bueno, si bien hicieres, no serás enaltecido. Estas palabras parecen ser como, bueno, estás cometiendo un error, ¿no? Pero si te dejas llevar por todo ello y sigues cometiendo este error y estos pecados, pues llegará un punto en que no puedas controlarlos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios le da la oportunidad de arrepentirse y le dice que una vez estando en el pecado, pues va a ser muy difícil. Y creo que todos nosotros debemos de entender que Dios nos da la oportunidad y la libertad de decidir si cometemos pecado o no lo cometemos. Y que a través del dominio propio nosotros podemos contenernos muchas veces de pecar, pero que si alguna vez cometemos ese pecado y no nos arrepentimos, pues el pecado va a controlarnos y entonces esa ira, esos sentimientos y esas emociones, pues van a terminar mal, van a terminar con actos que no son de agrado de Dios. Entonces, esto fue lo que enfrentó Caín y pues es algo triste, ¿no? Porque aparentemente sus padres le enseñaron desde pequeño cómo había que adorar a Dios, cómo había que obedecerle. Él le preocupó más lo que él aprobaba y no lo que Dios aprobaba. Y entonces manifestó también el recelo, el resentimiento que le tenía a su hermano. Entonces, aquí esa historia, pues es la historia de todos nosotros. Todos nosotros también nos enfrentamos a cosas
en las cuales sentimos que quizás no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene, ¿no? Entonces, esto nos enseña a que debemos arrepentirnos sinceramente cuando Dios de muchas formas nos llama a través de su Espíritu Santo, a través de esa conciencia y nos está diciendo, hey, hiciste esto, no está bien, ¿no? Entonces atender la voz de Dios como una oportunidad de arrepentirnos y no dar rienda suelta a esos sentimientos negativos que se van a convertir en acciones que no van a ser buenas, como vamos a ver en esta historia. Me llama la atención cómo dice el texto aquí que, dice, bueno, aquí utiliza la expresión que decayó el rostro de Caín. Es una manera de decirnos que se transformó su rostro. Esto nos indica cómo el pecado, fíjense bien, nos cambia incluso hasta físicamente, ¿sí? Y esto se notó en el semblante de Caín, en su rostro, o sea, se veía algo diferente y Dios le pregunta, le dice, ¿por qué estás así, no? Y otra cosa que podemos destacar de esto que acabamos de mencionar es cómo Dios nos llama y nos invita a dominar al pecado, no que el pecado nos domine a nosotros. Ese es el reto de la vida del cristiano, nosotros dominar el pecado. Probablemente lleguen pensamientos negativos o contrarios a la voluntad de Dios a nuestra mente, o incluso deseos, ¿sí? De hacer algo que va en contra de Dios, pero dice Dios, nos dice, tú debes de dominar eso, esos pensamientos. Así que Dios sabía muy bien lo que estaba pensando Caín, por eso dice que hasta su rostro se había que transformado, pero Dios lo estaba invitando a dominar eso, ¿sí? Esa rabia que él sentía, ese coraje, incluso en contra de Dios, él tenía que controlarlo, que dominarlo, ¿sale? Y eso es para nosotros también, porque todos nosotros enfrentamos ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, el versículo del 8 en adelante, los versículos del 8 en adelante nos dicen, pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Eh, Acabamos de ver que él traía ya pensamientos negativos, ¿sí? En su mente. Y Dios lo sabía y Dios le estaba haciendo un llamado para controlarse, para cambiar el rumbo, ¿sí? De sus acciones. Pero dice, pero él estaba ya planeando algo, ¿sí? Dice, y lo que enseguida nos menciona aquí es que salió, dice, y fue a invitarlo, fue a invitar a Abel al campo, ¿sí? A pasear por ahí. Y dice que cuando estaban por ahí ya a solas, lo atacó y lo mató, ¿sí? Es algo que a lo mejor en nuestros tiempos podemos decir, bueno, eso pasa, ¿no? O se ve en nuestro mundo de familia, ¿no? Que se matan entre ellos, que el hijo mató al papá o el papá a la mamá, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando aquí del primer asesinato en nuestro mundo. Y en un mundo que aún todavía conservaba, o se conservaba casi, casi igual que como salió de las manos de Dios, ¿sí? O sea, casi todavía era eh, eh, casi perfecto todo, ¿no? Aunque ya el pecado pues ya había hecho estragos, ¿no? Pero fíjense de qué momento de la historia estamos hablando, ¿no? Entonces, esto que sucede, imagínense el impacto que tuvo en la mente de sus padres, por ejemplo, ¿sí? Si en nuestros días, cuando vemos este tipo de cosas, eh, eh, nos sorprende, ¿sí? A pesar de que sabemos cómo somos los seres humanos, ¿no? Todavía nos causa algo, ¿no? Que decimos, eso no se hace, ¿no? Eso está mal. Imagínense en ese momento, ¿no? La forma en la que afectó la vida de la familia, este acto. Y dice el texto
que en el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué respondió Caín? Dice, no lo sé. Dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y aquí vemos cómo cada vez va atreviéndose a más Caín. Primero empieza con un enojo, ¿no? Casi incontrolable, una ira en contra de Dios, en contra de su hermano, empieza a tramar algo, ¿sí? Lo lleva a cabo y cuando lo enfrenta a Dios y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Dice, no lo sé. Y es algo que nos habla mucho de cómo era él y de cómo vivía él, cómo era su situación espiritual, porque yo no sé si usted se atrevería a mentirle a Dios, a tratar de engañar a Dios. Pues él lo hizo, ¿sí? Cuando Dios le pregunta por su hermano, dice, no sé dónde está. Si él hubiera tenido una relación estrecha con Dios, él estaría muy consciente, ¿sí? De que Dios sabe todo, de que Dios sabía lo que había hecho. Sin embargo, él intentó ocultar lo que había hecho, intentó engañar a Dios, algo que pareciera como ridículo, ¿no? Pero para él fue algo que creyó que que podría funcionar, ¿sí? Para que Dios no se diera cuenta. Así que esto, les digo, nos expresa mucho, nos dice mucho de cómo era su relación con Dios, ¿sí? O sea, él estaba ya tan lejos de Dios que ni siquiera se puso a pensar que no podía engañarlo, ¿sí? Entonces, ahora todo ¿cómo podríamos decir? Ese coraje que él sentía contra su hermano y contra Dios, no fue en el momento de lo de la ofrenda, ¿sí? Si pensamos que así fue, no es verdad. Si ustedes van por ahí, el libro de Patriarcas y Profetas nos dice que este chavo, desde muy pequeño, sentía coraje hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, porque dice que él sentía que Dios había sido injusto con sus padres al haberlos echado del Edén y que bueno, ahora él también tenía que sufrir las consecuencias de algo que él no había hecho, que ya no podía disfrutar de esas maravillas porque Dios los echó de ahí. Y era algo que él traía por ahí guardado en su corazón. Entonces, saben que cuando nosotros cometemos errores y pecados de Dios, no, generalmente no son de momento, ¿sí? Porque aquí, bueno, la historia es corta, lo que nos narra aquí en Génesis, eh, y vimos que, bueno, pasó lo del sacrificio, de la ofrenda, y que Caín se enojó y mató a su hermano. Y parece que todo fue así en el momento, pero esto ya tenía años, ¿sí? Este, el enemigo de Dios ya tenía años trabajando en la vida de Caín, ¿sí? Metiéndole ideas en contra de Dios, en contra de su hermano, ¿sí? Porque él sentía esa diferencia que había entre los dos, ¿sí? Y él sabía muy bien que él estaba equivocado en las cosas que hacía, en lo que decía, en lo que pensaba. Y la vida de su hermano era un constante reproche hacia él, ¿sí? Aunque Caín no, perdón, que Abel no le dijera nada, ¿sí? Nada más por el hecho de comportarse como él sabía comportarse, para él era una recriminación, ¿sí? De sus pecados, de sus errores. Entonces, esto es algo que lleva tiempo, ¿sí? No es algo así como instantáneo. Normalmente, les digo, cuando pecamos es porque ya Satanás lleva tiempo trabajando algo en nuestra mente, ¿ok? Así que finalmente cuando él trama esto, pues fue simplemente como que la oportunidad, ¿sí? De hacer algo que él ya tenía pues planeado, ¿no? Desde hacía tiempo, ese coraje que él tenía. Y dice el versículo 10, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Todavía Dios, fíjense cómo intentaba hacerlo reflexionar, recapacitar en lo que había hecho.
Y ahorita mencionábamos, ¿no? O sea, no es que Dios no sabía dónde estaba Abel o no sabía lo que había hecho Caín, simplemente quería hacerlo hablar, ¿no? Reflexionar de alguna manera y que él confesara su error. Pero al contrario, él le contesta a Dios de una forma eh, grosera, de una forma retadora. Dios le dice, oye, pues yo no soy su cuidador, ¿no? O sea, ¿a mí qué me estás preguntando? O sea, ofendiendo a Dios, ¿no? De esta manera, entonces les digo, esto nos revela cómo era él, ¿no? En su carácter, en su vida espiritual, en su relación con Dios. Y finalmente Dios le dice, ¿qué hiciste? Le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces aquí Dios ya le está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé lo que hiciste. La misma tierra dice, clama por la sangre de tu hermano. Así que bueno, vamos a ver qué sigue a continuación en los siguientes versículos. Bueno, los siguientes versículos son del 11 al 15. Vamos a leerlos. Síganme por favor en sus Biblias. Y dice así. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Voy a pausar aquí esta lectura para analizar las consecuencias del pecado, ¿no? Y las consecuencias de que Caín no se arrepintió del acto cometido, que realmente pues fue algo muy, pues muy feo, ¿no? El matar a su propio hermano, el no poder controlar su ira, y pues ahorita bien lo mencionabais ahí. A veces, cuando nos alejamos de Dios, pues vamos tramando cosas, ¿no? Y vamos cambiando nuestro carácter y no es que al momento de ya no buscar a Dios cometamos luego un acto así, sino que el enemigo también va aprovechando pues para utilizarnos también y para hacer cosas malas, ¿no? Entonces, a veces el pecado o estos actos no suceden de una forma inmediata, sino que ya vienen trabajando. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que Dios le muestra que hay una consecuencia, ¿no? Así como una consecuencia para Adán y para Eva cuando cometieron este error de probar el fruto que no estaba permitido, pues también había una consecuencia. Y esto es porque el pecado pues conduce a la muerte y también pues debemos de ser responsables, ¿no? De las cosas que hacemos. Así que la consecuencia fue que Dios Dios maldijo a Caín y pues le dijo que debía de salir de esa tierra y que sería errante y extranjero. Eso fue como pues la consecuencia más grande de lo que Caín hizo y pues vemos cómo reacciona él, ¿no? Él reacciona de una forma en la que vemos aquí expresada en el versículo 13. Dice que Caín dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dice el 14 y el 15, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él pensaba pues que ya al salir de esa tierra pues ya iba a ser poco probable que sobreviviera, alguna persona lo matara, y pues ya se acababa su fin, ¿no? Pero Dios tenía misericordia y Dios tiene misericordia. Y él le respondió en el versículo 15, Dios le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y aquí dice que aunque Caín merecía la sentencia de muerte por el crimen que había cometido, pues el misericordioso Creador le perdonó la vida.
¿Y por qué? O sea, porque Dios nos ama tanto y lo amaba tanto, aún con ese pecado tan terrible que había cometido, que quería que se salvara, ¿verdad? Así como Él quiere que nos salvemos, Él quería que se llegara a arrepentir y por eso no lo mató inmediatamente o no le quitó la vida de esa forma, incluso hasta lo protegió para que no muriera. Entonces dice que le dio la oportunidad de arrepentirse, pero Caín vivió solo ¿para qué? Para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y reprobos pecadores. Y esto es triste porque a veces pensamos, no, pues Caín cometió algo malo y pues debió de haber pagado por eso y morir inmediatamente, pero Dios no es así. Así que Caín fue el que decidió alejarse de la presencia del Señor y Dios le siguió brindando protección. Eso a veces nos puede ayudar cuando pensamos que somos un caso perdido, ¿no? Sabemos que Dios siempre nos da una oportunidad, así hayamos cometido lo peor, para Dios siempre va a existir ese perdón. Él quiere que nos arrepintamos y Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y Caín pudo haber arrepentido y la vida pudo haber sido muy diferente, pero no, él decidió apartarse de Dios y pues vemos los resultados, ¿no? Conocemos más adelante lo que pasó. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Sabemos que pues él comenzó a tener familia, ¿no? Y pues cada uno de su, pues ahora sí que su linaje empezó a apartarse de Dios, o sea, ya no era algo positivo, no eran personas que obedecían a Dios o que reconocían que Dios era, pues ahora sí que el Señor de señores, sino que empezaron a alejarse y con ello se empezaron a desmoralizar, de tal forma que pues se empezó a distorsionar todo. Ellos contribuyeron a que la creación, a que una parte del ser humano pues comenzara a hacer cosas indebidas y que se distorsionó muchas cosas de lo que Dios había establecido para los seres humanos. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión inclara Caín Lamec, su quinto descendiente, agregó poligamia. Pues sí, nosotros, no sé si ahorita lo vamos a leer más adelante, pero sí repasamos en la lección de los hijos de Caín, y entonces también surge Lamec, y Lamec comete un crimen también de homicidio, y él es el que empieza a introducir la poligamia, y es el que también, pues, se cree más que Dios, ¿no? Muy presumido, diciendo que, pues, si a Caín lo vengarían 7 veces por su muerte, pues a él 70 veces 7, ¿no? Entonces vemos ahí como ya no había temor a Dios, ya con la familia, los descendientes de Caín, y cómo pues fueron pues denigrándose en todos los aspectos. Eh, es interesante ver aquí cómo fue cambiando, ¿no? El ser humano con el tiempo, conforme fueron pasando las generaciones, cómo la mentalidad, cómo el conocimiento de Dios se fue perdiendo totalmente, de manera que acabamos aquí con este personaje, con Lamec, ya muy distinto, ¿no? A todo lo que Dios esperaba de un ser humano. Eh,
vemos cómo se distorsiona su imagen en la vida de los seres humanos. Y la descendencia de Caín es conocida, por ahí más adelante lo menciona el Génesis, es conocida como los hijos de los hombres. Hijos de los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que cuando Adán fue creado, él fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. O sea, semejante a Dios. Ahora, esta descendencia, ¿sí? O este grupo de personas, la familia de Caín, ya no se parecían a Dios, ¿sí? Y Dios les llama hijos de los hombres, ¿sí? Porque su imagen ya no estaba en ellos. Ya no se percibía nada de Dios en ellos. Eh, y bueno, nos dice por aquí algo que leímos, que ellos se caracterizaron por buscar únicamente los placeres, por la satisfacción, por lo material, y algo que nosotros leemos por ahí cuando Dios habla con Caín, le dice, tú vas a ser errante en el mundo. O sea, nunca vas a encontrar tu lugar, tu sitio. ¿A qué se refería esto? Bueno, tenía que ver con la cuestión espiritual. O sea, él nunca iba a encontrar, al igual que su descendencia y los que siguieran sus caminos, hasta nuestros días, y vamos a ver por qué. Eh, Nunca iban a encontrar satisfacción plena, nunca iban a encontrar paz, nunca iban a encontrar su lugar en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos iban a buscar la felicidad, la satisfacción, la paz en lo terrenal, ¿sí? No en Dios, que es el autor de todo eso, ¿no? De la felicidad, de la paz, del conocimiento, de la salvación, o sea, todo lo que el ser humano busca, o que anhela eh, espiritualmente, lo puede uno buscar en muchos lados, ¿sí? Pero si no lo buscamos en el lugar correcto, que es en Dios, eh, vamos a padecer de la maldición de Caín, ¿sí? Esa es la maldición, o sea, nunca encontrar paz ni reposo, o sea, vamos a andar como errantes en este mundo y eso es algo muy común en nuestros días y obviamente esta es la razón, ¿sí? Porque buscamos nuestra felicidad, nuestra paz en donde no debemos, muy alejados de Dios, ¿no? Así que bueno, por aquí vamos a ir ya casi terminando. Vamos a leer lo que nos dice por ahí en Génesis 4, 25 y 26. Dice el texto, dice después, Adán dice, conoció a su esposa y ella tuvo a un hijo y lo llamó Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Era como una compensación. De hecho, eso es lo que significa este nombre de Set, como una compensación, ¿sí? Y bueno, hasta lo que habíamos leído ahorita, pues se veía ya la cosa medio tenebrosa, ¿no? En la humanidad. Y se veía desesperanzadora también la situación. Sin embargo, aquí Dios nos menciona algo diferente, ¿sí? Dice que, bueno, Adán y Eva tuvieron otro hijo, ¿sí? Y podemos pensar, bueno, ¿y qué pasó con este hijo? Ya vimos que Abel murió, Caín fue un desastre, se rebeló contra Dios. ¿Y qué pasó con Set, con este nuevo hijo? Bueno, dice aquí algo interesante, dice, Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, pues era muy alto. Dice, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Era muy semejante físicamente a su padre. Y aquí hay algo todavía más interesante. Dice, tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel.
Sin embargo, no habría heredado, dice, más bondad natural que Caín. O sea, no es que eso, la bondad se herede, dice aquí, naturalmente. Era algo que es algo que se tiene que trabajar. Y dice aquí, acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo, ahorita lo mencionamos, ¿no? Dice, pero el hombre, después de la caída, eh, dice, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y qué quiere decir esto? Esto viene por aquí en Génesis 5, del 1 al 3, mencionando el nacimiento de Set también. Dice que él fue un hijo a la semejanza de su padre, ¿sí? Y a su imagen. Bueno, dice, en tanto que Adán había sido creado sin pecado, ¿sí? O sea, Adán fue así, ¿sí? Creado originalmente sin pecado, a la semejanza de Dios. Set, dice, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. O sea, él también ya traía esa tendencia hacia qué, hacia lo malo, ¿sí? Como como sus hermanos, ¿no? Como Caín y Abel. No es que ellos eran, o que Abel dice aquí haya sido o haya heredado algo diferente a lo de Caín. Dice, pero recibió también el conocimiento del Redentor, o sea, fue educado también de esa manera, como sus hermanos. Dice, instrucción, recibió instrucción acerca de la justicia mediante la gracia divina, y mediante la gracia divina, perdón, sirvió y honró a Dios. Es decir, él decidió honrar y servir a Dios. Recibió los mismos privilegios que Abel, que Caín, ¿sí? En cuanto a conocimiento, en cuanto a valores, eh, pero dice aquí que él decidió, ¿sí? Honrar y servir a Dios. Y en eso se parecía, por ejemplo, a su papá, ¿sí? Por eso dice que era conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? En cuanto a lo espiritual, ¿sí? Pero fue una decisión que él tomó, no fue que él haya nacido así, espiritual, ¿sí? Esto es algo que todos nosotros tenemos que ir trabajando, ¿sí? A medida que va transcurriendo nuestra vida. Eh, Porque todos nosotros lo que sí heredamos, ¿sí? Es nuestra tendencia al mal. Pero la orden de Dios, como le dijo a Caín, es que nosotros tenemos que dominar al, al pecado, al mal, no que Él nos domine a nosotros. Entonces, esto nos dice algo ya muy diferente a lo que pasó con la familia de Caín, ¿sí? Este nuevo hijo de Adán y Eva siguió un camino muy parecido al que había tomado Abel, ¿sí? Y muy diferente al que había tomado Caín. Y obviamente, si nosotros seguimos leyendo por ahí de su vida, él, ese conocimiento que él tenía de Dios, esa relación que él tenía con Dios, trató de transmitirla a sus descendientes, a su familia, ¿sí? Y entonces se empezó a ver en el mundo una marcada diferencia entre la familia de Caín y la familia de Set. Bueno, vamos a continuar y ya para, bueno, más bien para terminar esta reflexión interesante, les voy a invitar por favor a vosotros que se encuentran en Primera de Juan 3:12, que pueden ver por ahí, Primera de Juan 3:12. Dice así refiriéndose a Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas.
Y leemos también en Juan 3:20. Vamos a leer también este versículo. Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hablamos acerca del bien y del mal. Hablamos acerca también de las obras justas y de lo que agrada a Dios. Caín y Abel representan dos clases de personas que van a existir o que existirán en el mundo hasta el fin de los tiempos. Aquellos que decidan hacer la voluntad de Dios, seguir sus estatutos, obedecerle a Dios, agradarle a Él y tener la esperanza del Salvador, de Mesías, o aquellas personas que como Caín tengan la oportunidad, pero decidan pues hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, y entonces alejarse de Dios y pues con ello pues olvidarse de Dios para siempre, ¿no? Entonces estas son dos opciones. Nosotros tenemos también la decisión de ser como Abel y de agradar a Dios y de buscar primeramente hacer su voluntad, o también tenemos ese libre albedrío de decidir por el enemigo de Dios, es decir, por el otro camino que aparentemente es más fácil, pero que sin duda alguna pues no llevará a algo bueno. Génesis 5, 22, 23, vamos a ver qué nos proyectan por favor aquí. Vamos a leer primero estos versículos que se encuentran en Génesis 5, 22 y 23, dice así. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ay, no, perdón. Estoy en Génesis 25, ya. Génesis 5, 22 y 23. Hablamos acerca de Enoc, ¿ok? Y con él pues vamos a concluir. Dice así. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc, sin duda alguna, fue un personaje muy especial que decidió caminar con Dios, que decidió hacer la voluntad de Dios. Y con ello, pues, logró tener una compañía con él, pues, para siempre, ¿no? Aquí podemos leer, ahorita lo que nos van a proyectar en la diapositiva, que dice que, refiriéndose a Enoc, ¿verdad? Pero vamos a leer este fragmento que dice que Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. Aquí resaltado dice, a los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Enoc y la vida de Enoc, nosotros cuando observamos lo que pasó, que se lo llevó Dios, es un ejemplo de cómo es posible, a pesar de las circunstancias, mantenerse fieles, de cómo sí hay un galardón, una recompensa para todos aquellos que decidan por Dios, que decidan por Cristo y que se aferren a esa promesa.
Satanás siempre nos va a estar poniendo tentaciones y obstáculos para que no lleguemos ni seamos victoriosos. Pero debemos de recordar que es más fuerte Dios y que sí es posible en este mundo hacer una diferencia. Y que si bien tenemos la libertad de decidir, que esa libertad pues sea con sabiduría ejecutada, que podamos tomar las decisiones adecuadas para poder disfrutar del regalo tan grande que Dios nos ha dado, que es la vida eterna. No estamos exentos ni debemos sentirnos seguros de que una vez que ya estamos en los caminos de Dios, así permaneceremos, ¿no? No debemos estar seguros de eso porque el enemigo nos puede llegar y atacar y a veces no nos damos cuenta. Entonces siempre hay que mantenernos de la mano de Dios, caminando con Dios, obedeciéndole, platicando con Él para que podamos percibir cuando el peligro nos está acechando, cuando hayan algunas situaciones que nos impidan estar al 100% con Dios, dándole nuestra fidelidad. Ahí debemos estar muy alertas para entonces identificar esta situación y entonces decidir seguir caminando con Dios. Esta lección pues nos enseña muchas cosas, ¿no? Que si en un principio el hijo directo de Adán y Eva pudo cometer este error, pues cuánto más nosotros, ¿no? Nosotros también podemos hacerlo, pero debemos de tener las cosas bien claras y de entender que no hay nada mejor que estar a los pies de Dios. Y pues me gustaría ver si Isaí quiere completar o complementar esto para poder concluir ya con esta lección que nos trae muchas enseñanzas. Sí, vamos a reflexionar ahora un poquito en lo que fue la vida de Enoc. Dice el versículo 24, aquí en el capítulo 5, dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. La Biblia no nos menciona mucho acerca de este personaje, sin embargo, si nosotros leemos por ahí en el libro Patriarcas y Profetas, vamos a ver cómo fue su vida un poquito más detallada y nos demuestra eh, que no necesariamente tenemos, o el caminar con Dios no quiere decir que todo el día vamos a estar leyendo la Biblia o postrados en oración, como a veces podemos pensar, ¿no? Si nosotros vemos su vida, dice que ese caminar con Dios involucraba todas sus actividades, o sea, su trabajo, su familia, sus amigos, todo lo que él hacía tenía que ver con o incluía pues a Dios en todas sus actividades, ¿sí? Eh, Platicaba de Dios con sus amigos, por ejemplo, les hablaba de él. Su comportamiento tenía que ver con ese caminar, ¿sí? Porque él constantemente sentía la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. No quiere que todo el día estés leyendo la Biblia, ¿sí? O arrodillado, adorándole. Ese no es el plan de Dios, ¿sí? Sino que Él quiere que en donde quiera que nosotros estemos, sintamos su presencia constante, ¿sí? Y que también podamos manifestar esa relación que nosotros tenemos con Él ante quienes nos rodean. Dice por ahí el relato que su rostro resplandecía y todos sabían incluso le respetaban tanto porque sabían que él constantemente estaba ante la presencia de Dios y los que se daban cuenta eran gente que no tenía mucho conocimiento ya de Dios y ellos reconocían eso en él. Eh, y algo que tenemos que aprender de él también es que él vivió en un mundo muy parecido al que nosotros vivimos actualmente, ¿sí? Él vivió unos años antes del diluvio y ustedes saben cómo era la situación en esos momentos. Y dice aquí, dice que demostró que se puede obedecer a Dios, ser fiel a Dios, aún viviendo entre, dice, pecadores corruptos, como nuestro mundo actualmente. A veces podríamos pensar, bueno, es que él vivió en otra época, era más sencillo entonces. Ahorita, en la sociedad en la que vivimos, es muy complicado ser fiel a Dios. Es muy complicado obedecer a Dios.
Bueno, pues es igual de complicado, según lo que nos dice aquí, porque él vivió en una sociedad similar a la nuestra. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender, tenemos que identificarnos también con él, tenemos que aprender, tenemos que aplicar lo que él hacía a nuestra vida también, si queremos ser fieles a Dios. Así que de que se puede, se puede. Entonces, tenemos que, o podemos nosotros también participar de una relación similar a la de Enoc con Dios, si nosotros pues nos ponemos en manos de Dios, ¿sí? Somos sinceros con Él y nos dejamos usar por Él en donde quiera que nos desenvolvamos. Así que a pesar de lo triste que fue la historia de Caín, vemos aquí en un descendiente de Set una historia muy diferente y una historia que se puede repetir en nuestra vida. Él dice que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y ese es un privilegio que cualquiera de nosotros puede experimentar. Si nosotros así lo disponemos en nuestra vida, ¿sí? Y con la ayuda de Dios podríamos ser de esa generación que vaya al cielo sin ver la muerte. Estamos viviendo ya en los días finales, ¿sí? Estamos viendo una situación similar a la que experimentó él en sus tiempos en cuanto a la corrupción, a la violencia. Sin embargo, vean lo que Dios le regaló. Y aquí nos dice que eso es algo real, ¿sí? Y Dios quiere enseñarnos en su vida que nosotros podemos ser partícipes también, partícipes de una recompensa semejante. Así que bueno, ojalá que estas enseñanzas podamos aplicarlas en nuestra vida, que podamos pedir ayuda a Dios para poder serle fieles, para poder seguir en el camino, no de los hijos de los hombres, sino de los hijos de Dios, como los menciona ahí, ¿no? Esos dos grupos que aparecen por ahí en Génesis, eh, que tiene que ver con la gente que decide ser fiel a Dios y los que deciden pues seguir sus gustos, sus preferencias, sus inclinaciones, sus ideas. Y ojalá que en la decisión que nosotros tomemos, pues nos pongamos a favor de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.